Hola Heidi, hola a todos. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos para que se siga conectando la gente. Heidi, ¿estás por allí? Hola, buenas tardes.
Por las medicinas, Flor. Bienvenida, Pau. Bienvenida, Heidi. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos. En realidad el webinar está programado para las 5 de la tarde en punto. Entonces vamos a dar tiempo de que sea el momento de inicio para comenzar. Bienvenidos. Hola, ¿me escuchan? Hola, Pau, te escuchas perfecto. Ay, gracias a Dios. De todos Por modos, ahí. aquí ya te pasé no estoy con video, ¿verdad? No, no estás con video, pero sí está iniciado. Ya hay varias personas que están conectadas. Veo por aquí a Berta, a Jessica, a Topacio. Ya hay algunos participantes, pero no nos ven todavía. Todavía no les han dado acceso. No, sí, ya estamos aquí, ¿eh? Ah, hola, buenas tardes. Hola, Paola, soy Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Heidi ya está conectada? No sé, apenas ando aquí viendo. No sé, fíjate. ¿Cómo silencio? No me, No, normalmente no me lo aparece. silencian ustedes, ¿verdad? A ver, permíteme, Adriana, a ver dónde estás, porque yo te escucho, pero no te veo. Como dice Talía, no veo. A ver. Sí, la mayoría de los asistentes están silenciados. Me parece a mí que te llegó a ti una liga, de presentadora. A ver, permíteme tanto. Si gustas, Adriana, déjame ver si te puedo mandar la del atendí. ¿De dónde? Bueno, te busco ahorita por teléfono, ¿te parece? Por correo. Yo tomé la que me llevó por correo, pero si no, mándamela por WhatsApp. Muy bien, déjame lo checo con Sam, que ya tiene las ligas y ahorita te lo mando. Entonces me salgo, ¿verdad? Simplemente si quieres silenciarlo, Adriana, pues quédate, no hay ningún problema para que ya no tengas que salir. Lo peor Hay es un que menú. no veo la imagen. Ajá. Ah, tú no ves la imagen, tú no estás viendo. Alguien está compartiéndonos por ahí. Él se ha conectado a GoToWebinar. Alguien está compartiéndonos su pantalla. Porque en la mañana que me Yo voy conecte a el compartir ya el video del video. Acá ¿Quién está estoy. grabando? ¿Quién va a grabar? Disculpa.
Pues si quieres yo, Pau. O bueno, si tú puedes, sabes que me preocupa nada más por lo que me comentaste del internet. Ajá. Nada Déjame más ver. no sé quién le da a grabar, que no se nos vaya a pasar, Es que porque estamos lo a que 2 no sé es, minutitos. no puedo ver es cómo silenciar mi micrófono. Adriana, ahí por ahí vas a No. ver una flechita naranja, ¿la alcanzas? O sea, un recuadro naranja con una flecha blanca, ¿la alcanzas a ver? Ya le hallé. Ya te Ok, hablé y no me escuchaste. Voy a perfecto. volverlo a cerrar. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Y Pau, déjame ver dónde está esta parte de grabar, porque en la mañana sí lo tenía muy claro y ahora no lo encuentro yo. Permíteme un segundito, por favor. Nada más ya tenemos a Heidi Aquí dice, conectada. en la pantalla dice, esta sesión se está grabando, entonces tal vez ya se está grabando. ¿Sabes qué, Pau? Sí, porque la inició Sam. Entonces, nada más déjame checarlo con ella. Ah, Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Heidi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Ya lista? Heidi, bienvenida. Sí, 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 perfecto. No, es que no te veía. Bienvenida, bienvenida, Heidi. Gracias, Katia. Hola, Paula. Pues aquí estamos. Hola, pues gusto en verte. Igualmente. Hola, muy bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutitos para iniciar, para que se conecten los demás asistentes. Muchas gracias por su presencia. Nuevamente, bienvenidos a todos. En un par de minutos comenzamos.
Estimados todos, estamos a 1 minuto de comenzar este webinar. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de esta tarde, de este sábado por la tarde. Tenemos el gusto de presentarles este webinar con el título El poder transformador de la persona coherente. Nuestra ponente es Heidi Wackerly. Y primeramente me permito hacerles la presentación del consejo. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias realiza este segundo ciclo de webinars que, bueno, les voy a presentar para quienes no conozcan al consejo. ¿De qué se trata? Por favor, si me pueden confirmar si escuchan adecuadamente el video. Ya les estoy compartiendo pantalla. Vamos a ver el video un par de minutitos. Bienvenidos a todos. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un consejo que vincula programas de desarrollo empresarial, social y humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil organizada que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las personas asociadas con ellos a través de la colaboración de las mujeres líderes que lo representan. Los ejes y metas para lograr nuestra razón de ser son equidad de género, responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo profesional y personal. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es conformado por los organismos empresariales de México y las mujeres que les liderean. Son más de 40. Disculpen, les voy a volver a poner el video. Al parecer no lo están observando. Vamos a iniciarlo nuevamente. Me dicen si ya lo pueden observar ahorita en un momento. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es un consejo que vincula programas de desarrollo empresarial, social y humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil organizada que tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de las personas asociadas con ellos a través de la colaboración de las mujeres líderes que lo representan. Los ejes y metas para lograr nuestra razón de ser son equidad de género, responsabilidad social, sustentabilidad, desarrollo profesional y personal. El Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias es conformado por los organismos empresariales de México y las mujeres que les liderean. Son más de 40 asientos ocupados que representan organismos, instituciones, cámaras, asociaciones empresariales y de sociedad civil organizada. Bueno, pues una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos. Como les comentaba, pues este es el segundo webinar, el segundo del día de hoy, el segundo de este segundo ciclo de webinars. Tenemos a Heidi Wackerly con este gran tema que nos trae esta tarde, pero primeramente quisiera presentarles quién es Heidi. Bueno, se las presento. Bueno, es miembro del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y es maestra
Es una persona comprometida con su desarrollo integral consciente, trabaja por manifestarlo en una gestión directiva que facilite interacciones e interrelaciones entre personas, equipos y colectivos para generar interdependencia constructiva y positiva. Ha dirigido por 20 años la comunidad educativa del Colegio Inglés Hidalgo, donde se acompañan y detonan procesos de formación conscientes para jóvenes entre 12 y 18 años. La gestión del planteamiento educativo la ha llevado a ser un laboratorio de vida para todos los que en ella participan, alumnos, educadores y familias. Asimismo, han logrado consolidar un planteamiento educativo de innovación desde y para la complejidad, realidad con la que hoy, a partir de la pandemia, todos estamos sensibilizados, en un ambiente donde se generan vínculos conscientes, seguros, desde la confianza y para el crecimiento, provocando un laboratorio de vida para quienes ahí confluyen. Bueno, pues como les comentaba, ella tiene una gran experiencia desde la dirección del Colegio Inglés Hidalgo, que inició en agosto del 2001, Escuela de Graduados en Liderazgos Empresariales, entre muchos otros. Y ella tiene estudios en licenciatura en Comercio Internacional, máster en Business Leadership, máster en Ecología Emocional, y es una persona inquieta, siempre en búsqueda de alternativas que le permitan un mayor grado de autoconciencia y coherencia consigo misma. Disfruta mucho al rodearse de personas y contextos que nutran su natural curiosidad, lo que permite enfrentarse a los retos y nuevos escenarios de aprendizaje, con frescura y disposición. Le gusta viajar, pues al hacerlo se transforma y abre sus horizontes a nuevas posibilidades. Es multilingüe, su lengua materna es el español, pero domina inglés como segundo idioma, habla y lee y comprende el alemán y comprende el italiano. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, Heidi. Un placer tenerte aquí con nosotros en este webinar. Un placer que nos estés acompañando y con este tema tan relevante, y sobre todo les quiero pedir a todos los que nos están observando, a todos los asistentes a este webinar, que pueden hacer sus preguntas, aprovechar que tenemos a esta persona con una gran trayectoria y con gran experiencia, que le puedan hacer las preguntas, que ya ella decidirá el formato que quiera que manejemos durante su ponencia, o al final de la ponencia vamos haciendo todas las preguntas que nos hagan por parte de los asistentes. Pues nuevamente, bienvenida Heidi, bienvenidos a todos y te cedo la palabra. Gracias, Paola, por tu generosa presentación. Pues muy bienvenidos, encantada de estar aquí. Y pues sobre todo, como lo decía en el momento de invitar, la intención es que podamos juntos pasar un buen rato, y pasar un rato en el que reflexionemos sobre algo que nos es como muy común, ¿no? Que es este tema de la plenitud, de que cómo llegamos a ser felices, cómo llegamos a ser personas que nos sintamos en equilibrio, en paz. Hay tantas maneras, ¿no? Como se va diciendo últimamente. Y bueno, les traigo una propuesta, les quiero platicar un poco desde mi formación y desde mi propia experiencia de vida, pues lo que he podido observar. Como bien decía Paola, hay una parte de mi experiencia personal que tiene que ver mucho con la formación de otros, o con el generar estrategias para formar a otros y acompañarlos en la vida. ¿Para qué? Para que devengan en la mejor persona que pueden ser, esa persona que realmente es capaz de abrazarse a sí misma y de integrarse en un tránsito de vida muy importante, que es la adolescencia. ¿Qué ha sido de mí en este proceso? ¿Por qué es relevante? Porque me ha permitido observar, junto con un colectivo de personas que son igualmente inquietas como yo, hemos podido observar qué pasa con las personas, qué pasa, qué funciona, qué no funciona. Por eso lo nombro también un laboratorio de vida para mí, para quienes estamos ahí. Entonces, vamos dándonos cuenta de que funciona. Y hay un tema que es la coherencia, por eso llamar así a esta ponencia, ¿no? Que realmente ha sido el eje y una piedra angular que hemos encontrado, se vuelve muy importante para poder realmente transformar la realidad y que una persona tenga como esa potencia, esa fuerza de estar en la existencia. Entonces me gustaría empezar por compartir un poco, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del poder transformador de la persona? Me voy a basar, en este momento me gustaría leer una cita de dos autores que son muy relevantes en mi propia formación. Como escucharon,
estudié el máster en ecología emocional. Y quienes son los creadores de este máster son Jaume Soler y Merce Conanga. Y dicen de una manera, me parece muy clara, les leo la cita tal cual. Los seres humanos tendemos a buscar nuestra estabilidad y seguridad en el exterior, intentando controlar nuestra realidad. También intentamos dirigir a los demás e incluso pretendemos decirles cómo tiene que ser su proyecto de vida. En otros casos, podemos llegar a depositar el control de nuestra vida en manos de otras personas, siendo capaces de regalarles nuestros ojos y nuestra mirada, viviendo pendientes de sus valoraciones y juicios. Es como si les preguntásemos constantemente, ¿usted me puede decir quién soy? Esta estrategia está condenada al fracaso, porque al depositar nuestras esperanzas, incluso nuestra identidad, en algo que está fuera de nosotros y de nuestro alcance, y que cambia constantemente. De ahí quisiera arrancar un poco esta reflexión que me gustaría fuera compartida. De hecho, preguntaba Paola cómo quiero manejarlo. A mí me encantaría que vayamos, disculpen, se puso un poco loca, déjenme regreso a la... Ok, a mí me gustaría que pudiéramos ir compartiendo un poco. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, que nos puedan ir enriqueciendo de manera que lo hagamos un diálogo, aunque no estemos juntos, que nos podamos sentir que realmente estamos juntos en este ir y venir y en este reflexionar sobre lo que nos es común, porque finalmente estamos todos en esto, ¿no? Y más por eso lo ponía también en este momento en el que estamos tan sensibles todos como seres humanos, porque se nos ha puesto el mundo de cabeza, se nos han movido muchos valores, se nos han movido muchas cosas que creíamos, paradigmas que teníamos, ideas que teníamos de cómo funcionaba el mundo, maneras que tenemos de gestionarnos a nosotros mismos, a nuestras relaciones. Entonces, vale la pena aprovechar que estamos en este momento en que se rompieron muchas cosas dentro de nosotros, en donde realmente puede entrar nueva luz, puede entrar nuevas maneras, pueden entrar otras maneras de pensar, de ver, de sentir. Podemos expandirnos, ¿no? Como seres. Entonces, me pareció un poco como este símil, ¿no? Nuestro mundo afectivo tiene muchos puntos de unión con el mundo exterior. Seguramente, no les estoy descubriendo aquí el hilo negro, ¿no? Pero claro que aquello que pasa fuera de nosotros, es decir, cómo vemos, cómo sentimos, cómo experimentamos eso que pasa afuera de nosotros, si es que hay uno afuera, ese afuera, tiene muchísimo que ver, o tiene todo que ver con aquello que pasa adentro de nosotros. De forma que si somos capaces de encontrar un buen equilibrio interior, vamos a ser capaces también de cuidar el mundo que nos rodea. Hay una relación directamente proporcional entre lo que pasa dentro de nosotros y la manera en que miramos, sentimos, experimentamos eso que pasa fuera de nosotros. Si pudiésemos darnos cuenta de eso y ser conscientes, si pudiésemos poner luz en esa mirada interior, entonces podríamos empezar a encontrar, a buscar, a reconocer una suerte de equilibrio, ¿no? Una suerte de balance. Pero ¿cómo se logra ese balance y ese equilibrio, no? ¿Cómo va, tanto que se habla, ¿no? ¿Cómo va ese balance, cómo va ese equilibrio? Y ese equilibrio, ¿qué tiene que ver con la persona coherente? El equilibrio y la persona coherente, ¿dónde se relacionan? Tiene que ver en el sentido de que una persona coherente es una persona que se encuentra alineada, que se encuentra en balance, que se da cuenta que aquello que ella es, aquello que hay adentro de sí misma, tiene que ver con esto, con lo que ve y cómo experimenta la vida. Es decir, empieza a tener esta coherencia como el equipo de remo, ¿no? En donde va remando en una misma dirección. Es decir, si yo quiero ver bondad en el mundo, si yo quiero ver equilibrio en el mundo, si yo quiero ver solidaridad en el mundo, tengo que echar un clavado para adentro y empezar a ver cómo soy yo compasiva conmigo misma, cómo soy yo solidaria o solidaria conmigo misma, cómo soy yo coherente conmigo misma,
¿Cómo soy yo consciente de mí misma? Si ya hablo de inconsciencia afuera, ¿no? Entonces, hay una profunda relación, ¿no? Hay una profunda relación y necesitamos ir encontrando las maneras de alinear eso que pasa aquí adentro con eso que yo miro y experimento allá afuera. Porque afuera suceden ciertos hechos. Sin embargo, la que tiene el lente, la que tiene la capacidad o el que tiene la capacidad de mirar eso soy yo. Y por eso dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no es cierto? Porque cada quien miramos diferente. La pregunta es cómo quiero yo mirar, porque finalmente es mi vida y cómo quiero yo experimentar esa vida. No son solo palabras bonitas, sino que tiene que ver con una manera de hacer y tiene que ver con estrategias muy concretas que sí podemos ir generando en nuestra existencia para poder generar esa coherencia. Esa es una de las propuestas principales que hace la pedagogía y la lógica de ecología emocional. Ecología emocional como tal habla muchísimo de lo que llama el eje PEA, que es el eje pensamiento, emoción, acción, y vamos a entrar un poco en él. Volviendo a este tema de lo que pasa dentro y lo que pasa afuera, pues nada, nadie da lo que no tiene, dicen por ahí, ¿no? Es muy sabido, son dichos que usamos todo el tiempo. Decían ya hace muchísimos años, ¿no? Los filósofos y sabios, que como es adentro, es afuera, decían los herméticos. Pero ¿qué significa eso? Significa, y a lo mejor nos toca preguntarnos, es eso, ¿qué pasa adentro? Pero ¿qué tanto dejo que el otro vea quién yo soy? Que el otro se dé cuenta realmente de eso que yo soy, de mi ser esencial. Pongo puentes, estoy abierto o abierta, tengo candados y está cerrado bajo llave, ¿no? Y no permito que se den cuenta quién realmente soy. Pretendo ser, juego un rol, me la paso jugando con los disfraces sociales que voy necesitando para pensar que subsisto. ¿Eso a qué costo? ¿Qué pasa conmigo cuando no soy quien soy? Pero ¿cómo poder llegar a ser quien somos? ¿Cómo poder descubrir quién somos? ¿Cómo poder alinearnos con eso con quien en esencia somos? A lo mejor tiene que ver un poco con ir abriendo nuestras compuertas internas, ir permitiendo que los demás nos vean, porque en la medida en que los demás nos ven con lo que somos, con esa persona que es sensible, inteligente, con un carácter fuerte, con ideas claras, con lo que sea que tengamos adentro, entonces empezaremos a recibir un verdadero reflejo de los demás y vamos a poder seguirnos construyendo, reconstruyendo y desconstruyendo. Pero nadie puede construirse a sí mismo si no va mirándose en los otros. Es decir, esta parte del reflejo es muy importante. De ahí el que nos cuestionemos dónde estamos parados, cómo somos. ¿Somos realmente en una puerta cerrada? ¿Tenemos una cantidad de trabas, cadenas para poder llegar a que nos vean, a que seamos percibidos por quien realmente somos? ¿La puerta está cerrada, está entreabierta, entra luz, entra oscuridad? ¿O somos realmente una puerta abierta para que los demás puedan entrar y mirarnos? Y desde ahí construirnos desde una autenticidad y desde lo genuino, ¿no? Desde aquello que realmente somos. Dicen por ahí también que somos, como nosotros somos, así es el mundo. Podemos elegir ser parte del problema o ser parte de la solución. Tiene que ver con esto que decía hace un momento, ¿no? Finalmente, aquello que nosotros somos, aquello que habita dentro de nosotros, aquellas creencias bajo las cuales nos hemos construido, que nos hacen ponernos ciertos personajes, que nos hacen actuar de cierta manera, todo eso nos hace ser y manifestarnos. Ahora, la pregunta es, eso que pasa dentro de mí, eso con lo que decido manifestarme, ¿qué hace en el mundo allá afuera? Sea como sea, hay cosas que pasan independientemente de nosotros, otras pasan en interdependencia con nosotros, pero ¿yo qué elección tomo todos los días? Cuando decido contestar a alguien, cuando decido emprender un proyecto, cuando decido vincularme con otro, sea quien sea, en el lugar que sea.
tanto el que me pita en la calle porque no estoy manejando de la manera adecuada o porque tuve que frenar cuando no esperaba que frenara, como cuando alguien me sonríe y me dice que qué lindo hice esto, o que qué bien hago esto otro, o que qué bonito es estar conmigo. Tanto en esos polos, ¿no? Cuando aparentemente somos aceptados o no somos aceptados, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo elegimos ser? ¿Formamos parte de la solución o formamos parte de un problema? ¿Creamos o destruimos? Nos volvemos, ¿qué es aquello que nos convertimos con la energía que viene de afuera, esa energía emocional? ¿A alguien le pasa algo con nosotros o a pesar de nosotros o al lado de nosotros? Genera una emoción. Esa emoción es una energía que se transmite por la palabra, por el gesto, por la interacción, y entonces recibimos algo. Cuando yo lo recibo, ¿qué hago con eso? Decido volverme parte de un problema más, decido destruir con eso mismo, o decido crear o formar parte de una posible solución que mueva eso hacia un lugar más constructivo. Siempre tenemos la posibilidad de elegir, y eso es algo que también lo sabemos, pero muchas veces cuando estamos ahí en la situación nos es muy difícil tomar una decisión. Esto es un hábito que se genera y tiene que ver con nuestros hábitos emocionales. De ahí el que la manera en que reaccionamos ante la vida y el lenguaje que tenemos emocional se vuelve sumamente vital para aquello que vamos a ir creando afuera, ¿no? Y aquí me gustaría entrar en un tema o en una vertiente de toda esta creación, que es la crisis. ¿Cuándo se genera una crisis? Ya sea una crisis personal, ya sea una crisis en mi sistema familiar, en mi sistema de amigos, en mi sistema laboral, donde sea que yo me esté desarrollando, o en el macro, en mi país, en el mundo, ¿no? Cuando hay una crisis es cuando el desarrollo de esa vertiente, de esa sociedad, de ese sistema, se vuelve insostenible. Cuando se está volviendo caótico, destructivo. Y entonces, ¿qué pasa? De repente la crisis se manifiesta. La crisis se manifiesta en palabras, se manifiesta en acciones, se manifiesta en emociones, se manifiesta en enfermedad, se manifiesta en situaciones que rompen con todo lo establecido. No nos tengo que platicar de crisis porque las hemos estado viviendo todos en lo interno, en lo corto y en lo amplio, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Siempre al final la crisis la sostenemos, la fluimos, la resolvemos desde aquí adentro. No se resuelve desde fuera. La crisis siempre se resuelve desde adentro porque haciendo esta conexión que como es afuera, es adentro, aquello que está sucediendo afuera siempre tengo que trabajarlo aquí adentro y entender, mirarlo, aceptar que está sucediendo, decidir, aprender de eso y definir cómo quiero recrearlo. Es decir, no me quedo victimizándome ante la crisis, sea del tamaño que sea, y se manifieste en la forma que se manifieste, sino que decido mirarla, aceptar, es cierto, está sucediendo, aprendo, ¿qué me trae? ¿De qué me habla? Al final algo tiene mío, porque si yo soy quien miro la realidad de eso que está pasando afuera de mí, si yo soy el que tengo los lentes, si yo soy el que genero la creencia de qué es esto que está allá afuera, pues entonces tiene todo que ver conmigo y algo tengo que aprender, porque yo estoy decodificando la película. La película de la crisis, por ponerlo en una metáfora, está sucediendo allá afuera de mí. Sin embargo, yo soy quien decido cómo interactúo con esa película, si me meto, si no me meto, qué personaje juego o no juego en esa crisis. Y entonces, ¿qué me viene a traer? Depende de con qué intensidad, qué caos manifiesta en mí, qué nivel de caos, qué nivel de distorsión genera en mí. Tal vez lo poco alineado o lo que me falta todavía por encontrar un balance dentro de mí para poder hacerme cargo, hacerme responsable de mi mirada y tener entonces el poder personal y la autonomía de cambiar mi mirada hacia eso que está frente mío, ¿no? Entonces, hago realmente
un movimiento interno para que entonces pueda mirar esa crisis, aceptarla, aprender y recrear la realidad. Y decir, ok, ¿qué hacemos con esto? Va, ¿qué caminos tengo? ¿Cómo puedo interactuar con eso? Pero si se fijan, siempre sucede entre nosotros. Por más que parezca que es que afuera se está cayendo el mundo, aunque estuviéramos en medio de un tsunami, que literalmente es, físicamente está sucediendo algo terrible afuera que nos está destruyendo o que nos está llevando, siempre tengo yo la posibilidad de decidir qué hago con eso que está pasando ahí afuera, cómo me relaciono, cómo actúo, pero esto es un músculo que vamos generando. Lo generamos desde la pequeña interacción con una persona que se manifiesta violenta ante nosotros, a lo mejor, ¿no? Que está manifestando una crisis de interacción y de vínculo, hasta una cosa externa que pueda estar pasando, ¿no? Una crisis económica como la que estamos viviendo, una crisis de salud, una crisis de libertad, ¿no? Como la que estamos teniendo en este momento. Entonces, todo tiene que ver al final conmigo, todo tiene que ver con cómo yo decido mirar e interactuar con eso que está pasando allá afuera. Hago una pequeña pausa. Si alguien tuviera algo que quisiera ir compartiendo o preguntar, porfa, siéntanse en toda la libertad de irlo haciendo y así vamos juntos construyendo esto. Aquí me gustaría seguir complementando la idea con esto, ¿no? ¿Qué significa alinearnos? ¿Cómo es que logramos esta relación entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro? ¿Y cómo logramos hacernos cargo, aceptar y empezar a tomar acciones distintas para que aquello que está pasando afuera no nos devaste, no nos destruya, no termine con nuestra posibilidad de vivir gozosamente, ¿no? Hay un tema que es esto, ¿no? La alineación. Y la alineación podríamos pensar, a manera de metáfora, que es una llave maestra, ¿no? Es una llave maestra, ¿por qué? Porque nos lleva a un lugar donde reside nuestro poder personal de mirada, que son nuestras creencias. Las creencias es todo aquello que nos sostiene, es todo aquello que nos dice cómo debería ser el mundo, cómo deberíamos ser nosotros, bajo qué paradigma estamos viviendo, bajo qué leyes, miradas, creencias estamos pensando que la existencia tiene un sentido. Y punto número uno, es muy importante darnos cuenta que las creencias son personalísimas. Las creencias, puede ser que tengamos el privilegio de compartir con otras personas nuestras creencias y entonces vamos formando sistemas y vamos formando grupos y vamos formando colectivos que nos permiten trabajar en una sintonía. Pero nuestras creencias no tiene nadie por qué tenerlas. Nuestras creencias no es algo sobre lo que tenemos que evangelizar. Nuestras creencias no es algo sobre lo que tenemos que convencer a nadie. Nuestras creencias son nuestras. Por eso somos nosotros quienes tenemos que ir hacia adentro a la búsqueda de nuestras creencias. Porque a veces esas creencias, o generalmente, las creencias que nos sostienen, y aquí los psicólogos van a saber más, yo solo les voy a dar una pequeña barnizada. Las creencias, y me echo un poco para atrás, porque no solo los psicólogos deberían de saber, tendríamos que saber todos. Porque es algo que nos constituye como seres humanos, es algo que nos es esencial, tenemos que entender cómo funcionamos. Ser humano implica tener una maquinaria, además del cuerpo, que es súper evidente, tenemos varias dimensiones, tenemos la dimensión de nuestra mente, que es donde se albergan nuestras creencias, tenemos la dimensión de lo emocional, que es aquello que nos permite experimentar la vida y nos permite darnos cuenta qué pasa con nosotros cuando hay un estímulo externo que entra a nuestro sistema y a nuestro cuerpo. Y tenemos también esta dimensión física, que como les digo es súper evidente, y tenemos la dimensión trascendente, ¿no? Que es esta dimensión que nos lleva a preguntarnos y a sabernos que somos algo más que esto que es solamente materia. Y entonces, estas creencias nuestras se forman
generalmente, las primarias o algunas que son muy inconscientes, que están metidas atrás de la puerta y de la cerradura, ¿no? Tenemos que pasar por varias puertas hasta llegar, que es lo que llaman el inconsciente. Esas creencias son las que son como la mano del titiritero, ¿no? Que nos están manejando. Entonces, están definiendo si nos movemos a la derecha, nos movemos a la izquierda, si reaccionamos de un modo, si reaccionamos del otro, si nos apasionamos por esto o nos apasionamos por lo otro, si nos sentimos agredidos por esto o por aquello otro, si nos victimizamos o nos manifestamos de manera responsable y autónoma frente a la existencia. Todo eso que nos hace actuar, la raíz son nuestras creencias. Y las que nos llevan, generalmente, están en un cuarto oscuro y se llama inconsciente. Por eso es importante buscar la manera de acceder. Porque si accedo a mi inconsciente, si accedo a eso profundo que se formó probablemente en mi infancia, porque en mi familia creían algo, porque experimenté ciertas cosas, porque viví en un contexto, en un país, dentro de un contexto histórico, bajo ciertos paradigmas, entonces eso me hizo a mí formarme quien soy, ¿no? Y generó unas creencias base. Si yo no puedo acceder a ver cuáles son, a mirar esas creencias y entonces decidir si siguen siendo vigentes, no voy a poder ver a través de mis creencias. Y si no puedo ver a través de mis creencias, nunca puedo llegar a mi verdadera esencia, que es quien yo soy. Porque es cierto que tú y yo no somos lo mismo. Desde otras corrientes sí somos uno mismo, pero no somos lo mismo. Nos manifestamos de manera diferente. Tal vez tenemos diferentes cosas que aprender en esta vida, maneras de manifestarnos, algo que dejar, que colaborar. Por eso somos y nos manifestamos diferentes. Pero si tú no puedes entrar y saber quién eres, no podrías entonces actuar desde ti. Y entonces no podrías estar alineado. Y no podrías generar una coherencia. De ahí la vital importancia del trabajo personal y de esa búsqueda incansable que implica toda la existencia, implica una creatividad profunda porque tendremos que buscar siempre y de muchas maneras y tocar todas las puertas que sean posibles y buscar abrir tantas cerraduras como se nos presenten hasta llegar a ese lugar profundo que soy yo, ¿no? A veces se manifiesta con más claridad, a veces no. Hay una autora que es súper accesible, que se me hace muy didáctica, porque nos lleva mucho a entender esa parte que habla, o su tema central es la vulnerabilidad, y se llama Brené Brown, por si la quieren googlear por ahí y buscar. Y ella habla de esta parte de lo relevante que es sabernos y vivirnos de manera vulnerable, tocar con nuestra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque solamente es en esa capacidad de sabernos vulnerables que podemos realmente encontrar nuestra fuerza más grande. Y cierto que la vida como está manifestada aquí, en este plano, en esta realidad que todos coexistimos, requiere de mucha fortaleza interna. ¿Para qué? Para poder ir interactuando, resonando, soltando todo aquello que va sucediendo afuera de mí, trabajándolo dentro de mí y interactuando de manera gozosa. Es decir, si queremos alcanzar una existencia plena y gozosa, necesitamos entender quién somos para entender cómo, desde dónde y por qué interactuamos con el mundo, cómo interactuamos y poderlo transformar. Pero está en nosotros esa posibilidad de transformación. No está en nadie más. Esa es una autonomía y ese es un poder que nadie nos puede quitar. Yo me acuerdo cuando era pequeña que escuchaba estas historias de Gandhi y luego leí el libro de Nelson Mandela y que decían que incluso estando en la cárcel nadie les podía quitar la libertad que ellos habían encontrado, que la libertad estaba dentro de ellos. Y decía, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? O sea, ¿cómo? ¿Cómo que la libertad está dentro de ellos y están rodeados de una realidad horripilante? O sea, ¿cómo les quitaron su libertad? Y tal vez por aquí va la pista, ¿no? Tal vez por aquí va la pista a esa libertad de la que ellos hablaban. Me encanta esta cita, ¿no? Que además es muy antigua, ¿no? Me encanta darnos cuenta cómo los seres humanos vamos
como en espiral, ¿no? Recorriendo la sabiduría que nos hace humanos, ¿no? Y eso que nos permite coexistir desde un lugar de más equilibrio, de más sanidad, de mayor plenitud. Decía Heráclito que el alma está teñida del color de tus pensamientos. Piensa solo en aquellas cosas coherentes con tus principios y que pueden soportar la más intensa luz del día. El contenido de tu carácter, esa es tu elección. Día a día, lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quién te conviertes. Tu integridad es tu destino, es la luz que guía tu camino. Me encanta la manera magistral en que nos devuelve la responsabilidad, el señorío, la autonomía a nosotros mismos. No hay manera de victimizarnos ante la existencia. No hay manera. Además de que estoy segura que todos hemos ya transitado por ese lugar de sentirnos víctimas y sentirnos que no tenemos nada que podemos hacer frente a la realidad. Y no es un lugar ni cómodo, ni gratificante, ni constructivo, ni que nos lleve a nada, ¿no? Entonces, también, si ya lo hemos experimentado y nos damos cuenta que no nos lleva a ningún lugar y que no nos permite alcanzar mayor plenitud, yo cada vez pienso más, pues, el tiempo corre y este cuerpo un día se va a ir de aquí y esta realidad va a dejar de estar. Entonces, si ya estoy aquí, pues hagamos el viaje lo más divertido posible, lo más gozoso posible. Pero si no tomo control del carrito sobre el que voy manejando la existencia, pues ¿cómo puedo, no? Vivirla con gozo, sin gozo, con placer, sin placer, como sea. Pero soy yo el que decide. Soy yo quien decide cómo quiero vivir. Y ahí viene esta parte, ¿no? Que les decía, cuando soy capaz de darme cuenta qué es lo que pienso, cuando soy capaz de darme cuenta qué alimenta, o sea, qué es esa fuente que está detrás del pensamiento que a veces se manifiesta de manera superficial como un juicio muy simplón. Las mujeres no deben de decir groserías, por decirles una, que puede ser que por ahí existe. Ah, caray, ¿de verdad? ¿Y eso por qué, no? Ah, bueno, es que a lo mejor si le hurgo un poco, tiene que ver con que las mujeres tienen que verse siempre bonitas, las mujeres tienen que verse siempre decentes, las mujeres tienen que verse siempre compuestas. ¿Para qué? Para gustarle a un hombre. ¿Para qué? Para que valgan. ¿Para qué? Yo qué sé, ¿no? Puede haber una gran cantidad de cosas hasta que llego a la fuente original de ese pensamiento que aparentemente es superficial, que se queda en una forma, pero que lleva a algo bien profundo, que es una creencia. Esa creencia raíz es a la que yo necesito acceder, porque si no accedo a mi creencia raíz, no puedo transformar mis pensamientos y no puedo dejar de emitir juicios, porque estoy solamente navegando en la existencia desde la superficie, no me estoy yendo al fondo. Y entonces, si accedo a mis creencias, si alineo esa creencia con lo que la vida me va haciendo sentir, con estas emociones que voy sintiendo, con esta energía emocional que se produce por el interactuar con la vida, a mí una manera que se me hace muy linda de entender también la emoción es la natural fricción que existe entre este mundo interno que está en mi pensamiento, cuando sale, interactúa con la realidad. Al interactuar es como lo que sucede con la fricción en la física. ¡Pum! Se genera una chispa. Esa chispa es energía emocional. Esa energía emocional se queda fuera o se queda en mi cuerpo, dependiendo de cómo yo decido utilizarla. Y puede generar, si se queda dentro, fuerza, puede generar energía que me permita moverme para transformar, puede generar enfermedad, ¿no? Si es una energía que no construye, que es una energía que se queda sin movimiento, y entonces puede generar enfermedad, puede generar pensamientos que van haciéndome
como quedarme atorado, ¿no? Ciclado en algo, o si permito que esa energía construya, entonces puedo transformarla en acciones hacia afuera. Ahora, alinear el pensamiento, la emoción y la acción no necesariamente me va a llevar a construir. Alinear el pensamiento, la emoción y la acción simplemente es algo que genera coherencia. La coherencia puede crear o puede destruir. Depende de lo que la alimenta, es decir, de qué tipo de pensamiento, de qué tipo de energía emocional, entonces será el producto de la acción. Y la acción siempre es transformadora. ¿Con qué fuerza sale la acción? Y hacia dónde transforma, de nuevo depende de la calidad y del tipo de pensamiento y emoción que la nutre. ¿Va? No sé si hasta ahí vamos claro. Yo sigo sin ver ninguna pregunta, entonces me voy moviendo. Fíjense qué importante es esta parte de sabernos mostrar. Es esto que les decía de la vulnerabilidad, ¿no? De mostrarnos desde nuestra esencia, desde quien somos en verdad. Y dice así esta frase, me gusta, que la comparto profundamente, ¿no? Me gusta alguien que hable de la misma forma que se desnuda, no para que lo vean, como lo hacen los exhibicionistas, sino para dejar de esconder. Y te pregunto, ¿tú para qué hablas? ¿Para qué te comunicas? ¿Para qué te compartes? ¿Desde dónde te compartes? ¿Para exhibirte? ¿Para hacer ver tu punto? ¿O simplemente para dejar de esconderte? Es decir, para mostrarte, para que los demás puedan ver quién eres, como sea que sea. Por lo tanto, pues de nosotros depende el uso creativo y honesto de las palabras. ¿Por qué es la palabra? Sin duda es mucho nuestro lenguaje no corporal, pero la palabra finalmente es el gran vehículo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y son las palabras y el uso honesto y creativo que hagamos de ellas que nos va a permitir generar vínculos que van a aliviar nuestra soledad, ¿no? Esta soledad que a veces sentimos al encarar nuestro destino. Cierto que a veces la vida es así y sabemos que estamos solos, ¿no? Ontológicamente estamos solos. Sin embargo, si nos compartimos, los otros pueden darse cuenta de dónde estamos parados. Los otros pueden darse cuenta de cómo nos estamos sintiendo. Los otros pueden darse cuenta cómo y desde dónde estamos experimentando la vida. Y pueden resonar, pueden aprender, pueden reflejarse, pueden pasar muchas cosas. Pero lo que sí pasa siempre, cuando yo me muestro para dejar de esconderme, es que genero un vínculo. Y si me vinculo, aprendo, crezco, me nutro. El vínculo que va desde ahí siempre va a nutrir, siempre va a permitirnos construirnos con los otros, siempre va a permitir caminar por la vida acompañados. Y entonces aliviar un poco esa soledad existencial, ¿no? Dice por ahí este poeta, Miquel Martí y Pol, lo que está claro en las palabras está claro en la vida. De ahí la importancia también de formar el pensamiento y de formar la capacidad de expresarnos, ¿no? Porque el lenguaje es sin duda un medio imprescindible para identificar, conocer y comprender nuestros sentimientos y los de los demás. El léxico sentimental forma parte de nuestros propios sentimientos. Aquí entra un tema que es súper, súper relevante y ese es el léxico emocional. A veces no nos expresamos, a veces no compartimos o no nos compartimos, a veces no dejamos de escondernos por una razón que es relativamente simple, que es que no tenemos léxico. Es que no sabemos cómo nombrar esto que está pasando dentro de nosotros. No sabemos cómo nombrar este mundo interno en el cual estamos habitando. Y entonces, si no lo sabemos nombrar, pues no podemos compartir, ¿no? Es por eso que las palabras son un vehículo necesario
Porque si bien el lenguaje corporal, como les decía hace un rato, comunica nuestro estado emocional, es la palabra la que permite mostrarnos generosos, ¿no? Y compartir nuestra particular visión y experiencia de la vida con otro ser humano u otros seres humanos. Decía José Saramago, una frase hermosa, ¿no? Que dice que son las palabras precisas y acertadas, bien hilvanadas, las que son capaces de llenar las ausencias, abrir las ventanas de otra alma y dotar de sentido nuestra experiencia vital. Entonces, recapitulando un poco hasta aquí, hemos hablado de la importancia de la coherencia, cómo se genera la coherencia, entendiendo quién somos, cómo entendemos quién somos a partir de identificar las creencias que son las que de manera superficial nos muestran, las que de manera superficial generan juicios y generan maneras de mirar al mundo, ¿no? Y maneras de interactuar con el mundo. Eso que pasa afuera tiene un resonar en mí, y al resonar en mí sucede entonces que se genera una energía emocional. Esa energía emocional la puedo traducir en algo, en una acción, puedo dejarla adentro, puede ser una acción hacia adentro, una acción hacia afuera, y esa acción siempre tendrá un poder de transformarme o transformar al otro que está al lado de mí o transformar mi entorno. Esa transformación va a ser constructiva o va a ser destructiva, mucho va a depender de la decisión que yo tome, de cómo quiera utilizar esa energía emocional y sobre todo cómo sea la creencia que me nutre. Y aquí pues podríamos remitirnos un poco en este hablar a hablar desde el corazón, ¿no? Eso significa mostrarnos, no quedarnos escondidos, significa hablar desde el corazón. Pero luego, de nuevo, como las palabras tienen muchísima fuerza y las creencias nuestras se van nutriendo de las creencias que existen en nuestro entorno, la pregunta es si hablar desde el corazón es cursilería o es de mujeres, ¿no? ¿O no será que pudiésemos resignificar y darnos cuenta que hablar desde el corazón más bien significa que estamos siendo honestos? ¿Con quién? Con nosotros mismos, porque estamos hablando desde nosotros mismos para el mundo, para el otro, para el entorno. Ahí les dejo la pregunta. Yo lo que he encontrado es que hay como un ADN de la honestidad. O sea, este hablar desde el corazón, este hablar con honestidad, tiene que ver, identifico dos elementos, probablemente pudiera haber algunos otros. El primero es que yo solo puedo hablar desde mi verdad. Mi verdad es esta, la que encontramos solamente a partir de la autoindagación, de la aceptación, de la sanación, del autoconocimiento. Es decir, mi verdad es eso que me hace consciente de mi ser, de quién yo soy. Si esa la junto con vivir en el presente, es decir, con la aceptación de lo que es. Un maestro que quiero mucho dice, pues lo que es, lo que es, así son las cosas. Entonces, si yo soy capaz de aceptar eso que yo soy, ese en quien yo me he construido al día de hoy, y lo vivo en un momento presente aceptando las cosas como son, entonces puedo ser profundamente honesto. ¿Qué resultados surgen de la honestidad? La coherencia. Ese es el regalo más grande de la honestidad, la coherencia. La coherencia en mi vida, la coherencia en mi actuar, es decir, que independientemente que sea lo que esté pasando, esté el agua revuelta o esté el agua tranquila, esté el caos afuera o esté la paz o esté algo mixto, yo puedo mantenerme parado, mantenerme alineado y no caer en la vida, no depender de otros para poder estar equilibrado, para poder estar en paz, ¿no? Ahí hay un tema muy relevante que poco nos enseñan. Fíjense cómo la escuela, la vida, la empresa, las relaciones tendrían que basarse en la coherencia. Porque entonces no necesitaríamos estar siendo violentos con los demás.
No necesitamos, porque la violencia implica un no conocimiento, un no hablar desde mi verdad, una no aceptación de la realidad y querer que las cosas sean de un modo distinto a como son, que las personas sean distintas, juzgar que hay una sola verdad y entonces desde mi verdad te enjuicio a ti y por eso quiero que cambies y que te violente y te violento en mi actuar, en mi ser, en mi hablar, ¿no? Podríamos vivir de maneras mucho más equilibradas si nos moviéramos desde la coherencia. Pero claro, la coherencia implica trabajo personal, ¿no? Implica irnos hacia adentro, implica búsqueda, implica chamba, ¿no? Implica esfuerzo y no siempre nos han acompañado para entender esto. Vuelvo a este punto, que es el central, ¿no? ¿Cómo puedo ser coherente? Alineando mi pensamiento, mi emoción y mi acción. Dicen los pescadores de la costa de Colombia, acuñaron un tema muy lindo que se llama ser sentipensante. De nuevo, ¿cuántas veces piensa en ti, en tu infancia? ¿Cuántas veces tus papás te dijeron que más allá de ser una persona exitosa o de ser un buen niño, lo importante es que fueras un ser sentipensante? Lo importante es que te dieras cuenta qué estabas pensando, qué estabas sintiendo y actuaras en coherencia. ¿Quién te dijo eso? Muy pocas veces nos lo dijeron. Lo hemos tenido que encontrar con mucho dolor como seres humanos y como adultos. Y claro, es relevante porque a partir de ahí interactuamos con nuestras amistades, formamos vínculos, generamos una relación de pareja, interactuamos con los hijos si los tenemos, interactuamos con nuestros padres, interactuamos en donde nos desarrollamos profesionalmente, en nuestros proyectos de vida, interactuamos con el mundo desde quien somos, no podemos interactuar desde ningún otro lugar. Y entonces, qué importante poder tener conciencia de este ser sentipensante. Quisiera leer brevemente un cuento para poder terminar esto, que habla de esto de ser sentipensante y a lo mejor pues nos ayuda a comprender un poco más, porque ya estamos al punto de terminar. Si mientras tanto alguien quiere escribir una pregunta o compartir algo, bienvenido. Se llama Tarot una creencia, dice: un día un niño vio como un elefante del circo después de la función era amarrado con una cuerda a una pequeña estaca clavada en el suelo. Se asombró de que tan corpulento animal no fuera capaz de liberarse de aquella pequeña estaca y que además no hiciera el más mínimo esfuerzo para conseguirlo. Decidió preguntar al hombre que lo cuidaba y este le respondió: es muy sencillo. Cuando era pequeño, yo lo amarraba en la estaca. Entonces, el elefante esperaba e intentaba liberar, pero aún no tenía fuerza para hacerlo porque era muy pequeño. En determinado momento, dejó de intentarlo. Ahora no conoce su fuerza, puesto que no le ha puesto a prueba. Su creencia de que no es posible hace que ya ni lo pruebe. Por este motivo, vive atado a algo que solo está en su imaginación. ¿Cuántas cosas son las que tenemos solo en nuestra imaginación y estamos atados? El cuento es de este libro de Mercedes y Jaume, Soler y Conangla, Emociones, las razones que la razón ignora. Qué importante, ¿no? Darnos cuenta de esa creencia que está detrás, que a veces nos ata, que ya no es vigente, que no tiene sentido, que no nos permite simplemente avanzar o movernos a otro lugar, a otro estadio o a un espacio de mayor gozo en la existencia, de mayor plenitud. Y me gustaría cerrar con esta frase tan hermosa al principito, que dice: lo esencial es invisible para nuestros ojos. Que miremos esta frase y este cuento tan hermoso, que es un cuento de la vida misma, que tanto hemos escuchado, ¿no? Porque en verdad nos han enseñado el paradigma desde el que nos movemos, este paradigma científico, ¿no?
que habla de hasta no ver, no creer, y lo que no es comprobable, si no hay hechos, entonces no existe, pues nos ha formado de ciertas maneras. No quiere decir que la ciencia no sea relevante. Lo relevante es que vemos solo aquello que estamos habilitados para ver. Seamos científicos, historiadores, educadores, empresarios. Y es decir, solo aquello que estamos habilitados para ver es lo que vemos. No vemos todo. Vemos aquello que filtramos a través de nuestras creencias, aquello que hemos sido capaces de sacar del cuarto oscuro y aquello que sigue en el cuarto oscuro y que como el que mueve a la marioneta nos mueve también a nosotros, ¿no? Entonces, importante ir hacia allá, encontrar qué es eso que nos mueve, para que podamos entonces mirar con claridad. Pero lo que es esencial es intangible. Lo que es esencial no se compra. Lo que es esencial reside en el corazón. Por eso es importante hablar desde el corazón y con honestidad. Por lo tanto, pues esto, lo que vemos no es todo lo que hay. Es importante que tal vez dejemos ahí la duda y nos cuestionemos que fuera relevante, ¿no? Pasar de, si no lo veo, no lo creo. Si no lo creo, entonces no lo veo. A, si no lo siento, no lo creeré, ni lo crearé. ¿De qué estamos hablando aquí? De un regresar profundo a algo que ha sido muy anulado, que se llama intuición. Y que la persona coherente tiene como el arma no me gusta, pero bueno, como la fortaleza más importante, que es su propia conexión consigo mismo. La intuición reside en la conexión conmigo mismo. Pero ¿cómo me voy a conectar conmigo si no sé quién soy? ¿Cómo me voy a conectar conmigo si no sé quién reside dentro de mí? Más allá del cuerpo, más allá de las creencias que me han hecho creer, más allá de los paradigmas que me ha impuesto el lugar en donde nací, el contexto social en el que habito, el país en donde estoy, la religión que profeso, más allá de esas creencias, yo, ¿quién soy? Si no sé quién soy, no puedo conectar conmigo. Si no conecto conmigo, no puedo darme cuenta que siento. Y entonces actuaré en automático. Voy a actuar desde lo que otros quieren que yo actúe y sea. No voy a actuar desde quién soy. Es decir, estaré siempre en mis acciones cediendo mi poder personal a los demás. Por lo tanto, si no lo siento, si no resuena conmigo, si no lo intuyo, no lo creo, ni lo voy a crear. No es mágico, como nos lo venden a veces de manera simplista. No es esto de creer es crear. No, hay chamba que hacer, mucha chamba que hacer para adentro, para que realmente podamos manifestar afuera lo que es adentro. Primero, hay que entrar a conocer qué pasa dentro de nosotros. Pues por ahí va el tema de la coherencia y lo que yo he descubierto en este caminar, a veces sola y a veces acompañada, a veces en el reflejo de los demás y a veces en el profundo reflejo de mí misma. Un placer compartir con ustedes. Agradezco muchísimo el tiempo que me brindan y que me regalan de entrar en sábado en la tarde a sus casas y a su estar. Y pues nada, si hubiera alguna pregunta o algo que comentar, a la orden. Heidi, muchísimas gracias. Qué trascendentes reflexiones nos has compartido esta tarde que nos permiten hacer y nos han llevado a esta hora a un ejercicio de introspección y que es importante. Yo creo que nos dejas tarea como buena educadora, o más bien que estás en la educación, nos dejas mucha tarea a todas las que te estamos escuchando para hacer estos ejercicios, todas estas reflexiones que nos transmitiste. Y sí tenemos preguntas, algunos comentarios. Bueno, comentarios que esto dice: gracias por recordarnos que la salud y la felicidad inicia dentro de nosotros mismos. Muy bella forma de recordarnos. Que si nos podrías recomendar algunas lecturas, Heidi. Pues bueno, ahora son lecturas y son podcasts. En estos momentos que estamos. Claro.
Cualquier cosa de ecología emocional, que es Merce Conangla y Jaume Soler, puede ser súper valioso. Ecología emocional, ese es un punto. Les decía de Brené Brown, es una mujer americana que también escribe mucho del poder de la vulnerabilidad. Me parece que si por ahí podemos empezar, hay mucho que leer. Hay alguien que hace sobre todo es virtual, aunque tiene un par de libros, que se llama Sergi Torres. También Sergi es una persona que permite mucho entender esta parte de lo que creamos afuera, ¿no? De quién somos. Perfecto. También nos preguntan que, bueno, que al inicio comentaste tú y de hecho comenté en tu biografía la cuestión de los adolescentes, que cómo los acompañas a ser coherentes si ellos a veces no tienen el control de sus emociones y en estos momentos, si alguna mamá tiene, de las que nos están escuchando en este webinar, tiene algún muchacho adolescente, ¿cómo tratar esa coherencia y más en estos momentos tan complicados? Pues yo creo que primero siendo bien compasivos con ellos, ¿no? O sea, sabiendo que están en un proceso formativo, que justamente si nosotros como adultos no somos coherentes y no somos seres acabados, pues ellos menos. Ayudándoles a verlo, ayudándoles a entender que su poder personal está ahí, en su coherencia, en su capacidad de hacerse cargo, en su capacidad de mirarse, ayudándolos a ejercitarse en su mirada interior. Creo que eso es lo más que podemos hacer. Hay muchas maneras, pues, ¿no? De ejercitarlos, pero primero sin juzgarlos, ¿no? Y aceptando que la adolescencia es caos. Y preguntándome por qué me mueve tanto a mí el caos externo, el caos del adolescente, ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Por qué me me desacomoda tanto, ¿no? A veces así pasa, que los que somos papás de adolescentes es que no podemos con lo que está pasando con ellos y creemos que son ellos el problema, pero en realidad somos nosotros. Perfecto, tenemos otra pregunta. Dice, si me descubro incoherente, ¿por dónde empiezo a alinearme otra vez a la coherencia? Qué importante porque en estos ejercicios de reflexión que nos dejas, tal vez muchos nos encontremos de algo incoherentes. ¿Por dónde empezamos a recobrar esa coherencia? Pues yo también creo que volvería al tema de la compasión, ¿no? O sea, como del decir, pues sí, cuantas veces haga falta. Qué bueno que me doy cuenta, ¿no? Sí, soy profundamente incoherente. Pues sí, lo observo, lo miro, lo acepto y vuelvo a empezar. Y la próxima vez seguramente tendré una capacidad de ser más coherente que lo que soy ahorita, ¿no? Mirándonos también, ahora, yo creo que eso es, diga. También nos preguntan que si son los psicólogos los que nos pueden acompañar en estos procesos solamente. No creo. Los psicólogos están entrenados y tienen una mirada. De nuevo, creo que el que mejor se puede acompañar somos nosotros mismos, ¿no? Es como confiar en esta capacidad que tenemos nosotros de encontrarnos con nosotros mismos. Luego iremos encontrando compañeros de camino y espejos que sean en un momento dado más buenos o más adecuados, ¿no? Hay psicólogos, hay coaches, hay libros, hay podcasts, hay naturaleza, ¿no? Hay un atardecer o mirar la inmensidad del horizonte puede ser a veces tan sanador, ¿no? Como ir a un proceso terapéutico. Es decir, el punto es que yo quiera realmente conectar conmigo y sepa que el poder está en mí y que reside dentro de mí. Y entonces, pues iré encontrando cómo. Y Heidi, en estos momentos que nos encontramos en una situación sumamente complicada, ¿cómo aislar el ruido que tenemos de toda esta situación para hacer estos ejercicios de introspección? Porque realmente en algunos momentos que tratamos de tener esta alineación de nosotros mismos y con toda la situación que está a nivel mundial, no nos permite. ¿Cómo quitamos todo ese ruido y nos permitimos hacer ese ejercicio de introspección? Claro. Yo creo que también es variado, ¿no? Depende de cada quien. A mí me sirve mucho el silencio, a mí me sirve mucho a veces simplemente tener un espacio, ¿no? Tener un espacio en casa, ahorita que estamos en casa tanto,
armarte tu propio espacio, puede ser tu cuarto, puede ser un rincón en el patio, en el jardín, en la sala, ¿no? A veces está en la mirada de tu mascota, no lo sé, quienes tenemos una conexión especial con nuestras mascotas, es que a veces solo jugar con ellos un rato te puede ayudar a reconectar. Está en lo más simple muchas veces, como te digo, a veces respirar el aire puro, salir y caminar un poco te puede ayudar a reconectar, pero sí hacerlo sistemáticamente y sí encontrar, y depende también de qué es lo que te desconectó. La herramienta básica, que también a veces es muy olvidada y a veces yo la obvio por eso, es la respiración, ¿no? O sea, siempre conectar contigo es saberte presente aquí. Y cuando te sabes presente, es a través de tu respiración. Respirar conscientemente, inhalar y exhalar, sentir el aire que entra en tus pulmones, permitir que se inflen tus pulmones, sentir el oxígeno que está dando vida y está haciendo circular la sangre y el oxígeno y toda la energía dentro de tu cuerpo, te puede ayudar a calmar muchísimo. La respiración siempre es un elemento básico y clave. Perfecto, pues nos hacen también algunos comentarios de gracias, muy buena charla, muy clara, gracias y felicidades. Y bueno, también este comentario que hiciste casi al cierre de tu plática de este término de sentipensante, ¿no? Que es un término muy, que de hecho ya se me va a quedar muy grabado. Ahorita, para llevarlo de manera cotidiana, a veces es difícil conjuntar, ¿no? La inteligencia emocional con nuestras labores día a día. Ahorita que tenemos esta situación también en la que andamos, pues de alguna manera con una alteración emocional más alta, ¿cómo lograr ese equilibrio? ¿Cómo lograr ese equilibrio? Del sentimiento con el pensamiento. Vuelve a ser lo mismo, yo creo que mucho es darnos cuenta, ¿no? O sea, darnos cuenta qué es eso que estoy sintiendo, darnos cuenta qué es eso que estoy pensando y qué provoca. Muchas veces lo que tenemos es el reflejo hacia afuera, ¿no? O sea, lo que sucede allá afuera de mí, la reacción que yo tengo, la manera en que me vinculo con el otro. Entonces, pues que sean como un espejo, más bien que lo veamos como, es como un gimnasio, ¿no? De la vida. Eso que está sucediendo y cómo voy reaccionando ante eso que está sucediendo. Entonces, poder decir, ok, si eso está pasando allá afuera, ¿de qué me está hablando de mí? ¿Qué lo puede haber provocado? ¿Por qué me sentí así? ¿Por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creo que mi hijo es un holgazán porque no ha atendido la cama, ¿no? Y me permito relacionarme con él de una manera que no es constructiva. Ay, pues bueno, a lo mejor porque tengo una intolerancia, y aunque no quiere decir que todo el día te la vas a pasar pensando y pensando, pero sí lo dejas en pausa y a lo mejor recuperas en algún momento del día, ¿no? Y dices, ¿qué fue lo que pasó, no? O sea, ¿por qué perdí el control? Pero saber que tú eres quien está a cargo, ¿no? Saber que tú eres quien está manejando el carrito de tu vida, nadie más. Creo que te va a dar siempre pautas para encontrar cómo. Perfecto, no, pues Heidi Beckerlin, muchísimas gracias con esta ponencia que nos has otorgado, como nuevamente lo comento, pues nos proporcionas muchas reflexiones, nos dejas tarea para quedarnos a lo largo de este tiempo, para empezar desde el día de hoy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu trayectoria, por tu experiencia que nos has transmitido. Y bueno, pues este fue el webinar, el poder transformador de la persona coherente. Y bueno, pues invitarles a todos los que nos están observando, que saben que durante toda la siguiente semana vamos a continuar y unos días más, vamos a continuar con este segundo ciclo de webinars del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, que nos acompañen. Todos los temas están seleccionados de acuerdo a las necesidades que sabemos que ahorita, no solamente como empresarias, sino a nivel personal, tenemos en la actualidad. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias, Heidi, por tu tiempo, por tu experiencia, por tus reflexiones, y por todo lo que nos dejas con tu ponencia. Muchísimas gracias. Eso, a ti, Paola, y gracias a todos por estar, por escuchar, a los que están en el presente y los que puedan estar en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por acompañarnos y los invitamos toda la siguiente semana
y unos días más en este segundo ciclo de webinars del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Buenas tardes.